Muy bien, estudiantes de grado octavo del Colegio Isla del Sol, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, 4 de mayo de 2021, clase de educación religiosa escolar. Iniciamos como lo hacemos habitualmente con la oración. Primero les pregunto, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien, sí, Bien, señor. Bueno, muy bien, me alegra mucho. Vamos a comenzar con la oración, pero veo que allí la rana René está como con oxígeno. ¿Verdad, Valentina? ¿Me escuchas? sí, yo escucho. ¿Qué le pasó a la rana René? No, es que tuve que poner esa imagen mientras tanto. Muy bien, muy bien. Muy diciente con lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a comenzar con la oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, muchas gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, por el amanecer, el despertar, el descanso. Gracias porque nos permites reunirnos en este día con los compañeros, el profesor, algunos padres de familia en esta clase de educación religiosa escolar. Tú conoces la situación en la que se encuentra el mundo, en la que se encuentra nuestra patria en este momento de protesta, de violencia, de reclamo social, de manipulación de la información. Bendícenos, bendice nuestro pueblo, ayuda a nuestras familias en estos momentos de dificultad. Muéstranos la sabiduría, enséñanos la sabiduría para saber qué camino tomar, qué hacer, cómo comportarnos en cada instante que tenga para el bien de nuestra familia y para el bien del país. Ilumina a los gobernantes para que sepan tomar las mejores decisiones y no las que les convienen solamente a ellos. Que piensen siempre en el país, en la solidaridad, en el ayudar a los más necesitados. Ilumina los medios de comunicación para que no manipulen la información, para que muestren las dos caras de la moneda. Te damos gracias porque nos mantienes con salud, porque nos permites el trabajo. Bendice a nuestros padres, a todos nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. Has pedido que oremos también por los enemigos. Llénanos de sabiduría para alcanzar acuerdos. A los que están enfermos, concédeles una pronta recuperación. A los que han muerto víctimas del COVID y de la violencia o de otras enfermedades, recíbelos en tu presencia, recíbelos en tu paz, fortalece sus familias, pero que ojalá en Colombia no siga este derramamiento de sangre a causa de la violencia. Voy a leer el Salmo 90 con el que generalmente comienzo las clases en tiempo de pandemia. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra.
Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Estudiantes de grado octavo, les comento que siempre nuestra clase se graba y ustedes pueden seguir, pueden ver lo que hemos venido trabajando después, queda en el video que subo a YouTube. Entonces, allí están todas las clases que hemos tenido. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo les va? Yo voy aquí tomando nota. Siempre saben que todo es participación y mejora su calificación del segundo periodo. ¿Qué tal la situación allá en el barrio? Estos días, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Bien, Bien. bien, profe, tranquilo. Todo bien, bendito sea Dios. Bueno, muy bien. Listo, pues en días de protestas y demás, ¿cómo ha estado la situación en Isla del Sol, en Madelena, Ciudad Bolívar? ¿Qué tal la situación? ¿Qué se ha visto por allá? Bien, profe. Ok, Pues, Mariana. profesor, acá en la isla no ha pasado nada de eso. Todo relajado. Ok, qué bueno, qué bueno. ¿Y la autopista sur? Ah, Por la esa, autopista se han pasado. sí, por la autopista sí. Sí han habido problemas, han habido bloqueos. Sí, señor. Claro, bueno, vamos a realizar nuestra clase del día de hoy. Entonces, me alegra que todo esté bien. Vamos a comenzar, entonces voy a presentar ya la guía, la conocen, la del segundo periodo, y la clase pasada trabajamos la primera parte, en esta pues vamos a trabajar la segunda parte de la guía. Entonces la voy a mostrar aquí para todos. Eh, Esta es la guía, ¿listo? Ustedes ya la conocen. La guía se compone de dos partes, cada una consta de un texto del Antiguo Testamento. Estamos trabajando religión judía. ¿Listo? Aquí no estamos trabajando solo catolicismo, solo cristianismo. En este momento estamos en la religión judía, que aparece sus libros sagrados en el Antiguo Testamento de nuestra Biblia cristiana. Entonces, la guía se compone de dos partes. Cada una consta de un texto del Antiguo Testamento y de un breve cuestionario que el estudiante contestará en la carpeta en las hojas de respuesta al final de la guía. Se recomienda colocar separadores entre los periodos en la carpeta, que es de plástico y es de color. Naranja. Muy bien, Amarilla es la vaina. Amarillo. amarilla, amarilla, muy bien. Bueno, entonces les pregunto, ¿este texto ya lo habíamos leído en la clase pasada? No, señor. Bueno, vamos a leerlo. Entonces, por favor. Mariana Delgado. Texto 1. De lectura crítica y análisis Génesis 12. Un momento, Mariana, te agradezco. Ya te doy la palabra. Muy bien. Sin leer Génesis 12, sí, el capítulo 12 del libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Pero entonces, por favor, no leas los números de los versículos de aquí en adelante. ¿Listo? No coloques estos números, no los leas, sino que vas a leer así nomás el texto. Ya te agrando un momento, te agrando aquí el texto. Te escuchamos, Mariana. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré.
haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendiciré a quienes te bendigan y maldiciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé. Y Lot también se fue con él. Abraham tenía 65 años de edad cuando salió de Harán. Abraham tomó a su esposa Sara y a Lot, hijo de su hermano, con toda la fortuna que había acumulado y el personal que había adquirido en Harán, y se pusieron en marcha hacia la tierra de Canaán. Entraron en Canaán y Abraham atravesó el país hasta llegar a un lugar sagrado de Siquem. El árbol de More, en aquel tiempo los caneos ocupaban el país. Yahvé se apareció a Abraham y le dijo: le daré esta tierra a tu descendencia. A consecuencia de esto, Abraham edificó un altar a Yahvé, que se le había aparecido. Desde allí pasó a la montaña, al oriente de Betel, y plantó su tienda de campaña. Teniendo Betel al oeste y ahí al oriente, también edificó el altar de Yahvé e invocó su nombre. Luego Abraham avanzó por etapas hacia el país Neguev. En el país hubo hambre y Abraham bajó a Egipto a pasar allí un tiempo, pues el hambre abrumaba el país. Estando ya para entrar a Egipto, dijo a Sarai, su esposa: estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios, al verte, dirán: esa es su mujer, y se matarán Y para me. llevarte. Y se matarán para No. llevarte. Y me. ¿Y me? Es su mujer y me. Ah, Sigue. Lee desde es su mujer. A ver, espera, Mariana. Y si por favor le bajas un poquito el volumen al televisor. Mira, eh, sigue leyendo desde ahí. Entonces le dijo Abraham a Sarai, su esposa. Sigue. A ver, sigue, Mariana. estoy pensando que eres una mujer hermosa. Los egipcios al verte dirán: es su mujer, y me matarán para llevarte. Di, pues, que eres mi hermana. Esto será mucho mejor para mí y me representarán en No, no, consideración a ti. no, no. Y me, Y me, que tú dices me representará, no. y me respetarán. Eso, sí, sigue. Y me respetarán en consideración a ti. Efectivamente, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios notaron que era una mujer muy hermosa. Después que la vieron, los oficiales de Faraón la hablaron a este muy bien de ella. Pero Por eso Sarai, por eso Sarai fue conducida al palacio de Faraón. Y en atención a ella, el faraón trató bien a Abraham, quien recibió ovejas, vacas, burros, siervos y camellos. Pero Yahvé, ¿estás bien, Mariana? sí, profe, pero Yahvé afligió con grandes plagas a Faraón y A Faraón. a Faraón y su gente a causa de Sarai. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: mira lo que has hecho. ¿Por qué no me dijiste que eras tu esposa? Y yo la hice mi mujer porque me dijiste que era tu hermana. Ahí tienes a tu esposa. Tómala y márchate.
Y Faraón ordenó a sus hombres que le devolvieran a la frontera con su mujer y todos los. Bueno, gracias, Mariana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos el texto de Génesis capítulo 12, perdón. Del capítulo 12 hasta el capítulo 24 cuenta el libro del Génesis, repito, desde el capítulo 12. Estamos en el primer libro de la Biblia, religión judía, ¿no? En el capítulo 12 comienza hasta el capítulo 24 la historia de Abraham. Son 12 capítulos en los que se cuenta la historia del inicio de los judíos, del padre de los judíos, del pueblo de Israel, que es Abraham. Antes de esto, ¿qué ha pasado? Antes de este capítulo, son los inicios de toda la humanidad. A partir de este capítulo 12, comienza la historia del pueblo de Israel. Entonces, antes de esto aparece la creación de Adán y Eva en dos narraciones diferentes, capítulo 1 y capítulo 2 del libro del Génesis. Luego viene el pecado y la condena a Adán y Eva expulsados del paraíso. Después se comienza a multiplicar el mal en la tierra, ¿cierto? Y Dios castiga al mundo con el diluvio. Todo eso pasa antes de Abraham. Luego viene la Torre de Babel, ¿no? Y lo mismo, Dios castiga porque quieren ser igual a Él y confunde y dice que crea todas las lenguas. Bueno, son lenguajes históricos, no sabemos, son narraciones más bien de tipo mitológico acerca de los orígenes del mundo. Mito no quiere decir que sea falso, simplemente es una forma literaria para decir algo. ¿Qué está diciendo los primeros 11 capítulos del Génesis? Que Dios hizo el mundo, es el creador de todo. A través de un mito está contando cómo fue, cómo aparecieron, cómo creó a los seres humanos y estos se fueron alejando de Dios, cayendo en el pecado y Dios ha ido purificando la creación y su obra. Hasta que aquí ya comienza un relato puramente histórico, ¿cierto? Que se podría constatar, incluso el pueblo puede decir, aquí está la tumba de Abraham, aquí está la tumba de Sara. Entonces ya comienza a decirse desde que comienza la historia del pueblo de Israel, que son relatos, crónicas históricas como tal, ¿no? Es el cambio de lenguaje en el libro del Génesis. ¿Qué iban a preguntar los hermanos Escobar Díaz? No, señor, queríamos participar. Ok, bueno, listo. Pero hasta aquí todo bien. Estamos en el capítulo 12 del libro del Génesis. Les cuento en qué punto estamos. Y aparece un personaje. Aquí lo comienza a llamar, se llama Abram. Abram. Más adelante, cuando ya es probada la fe de Abram, Dios lo va a llamar a Abraham. Abraham. Le cambia el nombre, pero entonces viene más adelante. ¿Listo? Ustedes van a tener la tarea de leer todos esos 12 capítulos del libro del Génesis con la historia de Israel. ¿Por qué lo hacemos? Acuérdense que lo que venimos trabajando de religión, la experiencia significativa, la temática para todo el año de grado octavo es la comunidad. Y vimos las tribus urbanas, recuerdan, había unos hinchas allí de un equipo de fútbol, hablamos de pandillas, hablamos de diferentes grupos que se forman, ¿no? También, ¿y por qué se formaban? Por necesidad, por gusto, por afinidad, por necesidad de socializar con otros, porque es una necesidad humana estar con otras personas, para sentirse parte importante de algo, etcétera, etcétera. ¿Listo? Sobre todo para escapar de la soledad, la gente forma grupos. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel es un grupo formado por Dios. Según la Biblia, según el Antiguo Testamento, Dios es el que llama a Abraham
y le dice que va a ser padre de un gran pueblo. Mire lo que le dice Dios a Abraham. Él era un señor de 75 años de edad, ¿no? Ya era anciano, 75. Ya lo hubieran vacunado contra el COVID, donde estuviera actualmente. 75 años de edad. Miren lo que le dice Yahvé. Ese es el nombre que le dan a Dios en la Biblia, ¿no? Es el mismo nombre que aparece en otras Biblias que llaman Jehová. Listo, aquí lo que cambian son las vocales. Yahvé y Jehová. Son como dos formas de lectura del mismo nombre, pero es la misma forma como se llama a Dios. Unos dirán que se lee Yahvé, en otras Biblias dirán que se lee Jehová, pero es igual. En otros pasajes distintos a este, llaman a Dios, por ejemplo, Elohim o Adonai. Tiene diferentes nombres Dios, de acuerdo pues a la redacción en ese capítulo o en ese libro de la Biblia. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país. Entonces se le aparece a un señor, así comienza el capítulo 12, versículo 1, la historia de Abraham. Le dice Dios, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Entonces le pide salir a esa edad, ¿cierto? Lo manda que vaya a otro país. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. O sea, va a formar un pueblo a partir de Abraham. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Esto me hace recordar en el Nuevo Testamento a María, ¿no? Un momento, voy a ver. Recuerden ustedes que a María, la Virgen María, la Madre de Jesús, entonces también cuando se le aparece el ángel, le dice eso, que va a ser la Madre del Salvador. Y luego hay un capítulo, vamos a colocarlo aquí. Ya un momento. A ver. En el libro en el Evangelio de Lucas, aquí lo tenemos. Voy a mostrarles esto. Se parece mucho a lo que le dice Dios a Abraham, ¿no? Vamos a ver. Estamos en el capítulo número 1 del Evangelio de Lucas. Esto ya es cristianismo, esto que estamos hablando en este momento. Aquí dice, así comienza también el Evangelio de Lucas. Acuérdense, así comienza el capítulo 12 del libro del Génesis. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, ¿cierto? Que esto no es ningún bulo, no es ningún cuento, no es una fake news. Y cuenta la historia de Jesús, ¿no? Entonces miren lo que dice acá. Bueno, Zacarías. Bueno, aquí está la historia de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, que era primo de Jesús. A ver, por aquí dice, a ver. Entonces, mire, todo ese primer capítulo del libro de Lucas cuenta, primero, la aparición de un ángel a Zacarías, donde le promete que va a tener un hijo, ¿no? Siempre es como Dios hace la promesa de que va a tener descendencia. Y después, el ángel se aparece a María, ¿no? Y también le promete que va a ser mamá. Le dice, por ejemplo, aquí no temas, María, porque has hallado has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir en el seno de dar a luz un hijo. También le promete que va a ser madre, ¿no? Así como a Abraham le prometió que iba a ser el padre de una multitud, a María le promete que va a ser la madre de Jesús.
que va a reinar, que será grande. Aquí estamos viendo todo esto. Bueno, y le dice el ángel Gabriel, le dice, mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril. En esa época no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había teléfonos ni fijos ni celulares, no había nada. Y pues aunque vivían en el mismo país, pero sin medios de comunicación rápidos, pues ella no sabía que la eh, prima Isabel, la prima de María, estaba embarazada y ya tenía 6 meses de embarazo. Y era una anciana, dice, ha concebido un hijo en su vejez, porque ninguna cosa es imposible para Dios, ¿no? Lo mismo que a Abraham le prometen ser padre a los 75 años, aunque eso biológicamente es más factible, ¿cierto? Es más probable que un señor pueda tener hijos a esa edad, a que una dama, una señora pueda tener hijos en la vejez. Bueno, María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, y se fue a visitar a la prima. Se fue a visitar a la prima. Dice, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Esto es lo que digo que se parece a al anuncio que le hace Dios a Abraham y que nos ayudó a leer la Mariana, compañera Mariana. Entonces, mire, dice así, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Esto le está diciendo la prima Isabel a la Virgen María, porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y luego María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Lo mismo, no te decía, le bendecirá un gran pueblo, ¿no? Porque ha hecho en mi favor maravillas, el poderoso santo es su nombre. Mire lo que dice aquí más adelante. Aquí cuando menciona a Abraham, el personaje que estamos hablando hoy, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había anunciado a nuestros padres, en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. Es decir, María siente, ¿cierto? Y lo cuenta, de que ella es parte del pueblo de Israel, bendecido por Dios desde Abraham. Bueno, allí tenemos la historia, el inicio de la historia de Abraham. Vamos a ver cómo continúa nuestra guía. Un momento, abro aquí de nuevo la guía y les pregunto si han realizado alguna de estas actividades. Entonces, bueno, Dios le pide a Abraham, él tiene 75 años y le dice que ve a la tierra, ¿cierto? Repitamos lo que le dice Dios a Abraham. Deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Cuando Dios aparece y le pide algo a las personas, es salir de donde están. Lo mismo le pasó a María, porque le contó que la prima iba a tener un hijo. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. ¿Cierto? Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Partió Abraham. Los siguientes versículos siempre cuenta que la persona a la que Dios se le aparece tiene que salir y salió. Partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé. Bueno, y luego llegan a Egipto. La esposa es muy bonita, Sara o Sarai, es muy bonita. Y para evitar que los mataran, dice Abraham, se inventa que ella es la hermana y el faraón la quiere tomar por esposa porque es muy hermosa, pero comienzan las calamidades en Egipto, todavía no las plagas, ¿no? Todavía no, porque es mucho más adelante,
muchos siglos adelante. Y tienen miedo, Faraón y sus ministros, y entonces le dan algunos regalos para que se vaya a Abraham con Sarai. Eso sucedió. Esto es lo que leímos en el día de hoy. Aquí vemos a Abraham. En otras traducciones dice, haré de ti una gran nación y tus hijos serán como estrellas del cielo. O sea, la cantidad infinita de hijos de ese pueblo de Israel. En él, Profesor, no dime. es cuenta la arena y como es imposible contar la arena, tus hijos serán la misma cantidad de las estrellas. Correcto, correcto. Así es la traducción también, que no aparece en este texto que hemos leído hoy, ¿cierto? Pero así es, son las distintas versiones de la Biblia y cada versión pues muestra una interpretación de lo que significa. Miren aquí toda cantidad así de estrellas o como arenas de la playa. Así va a ser el pueblo bendecido por Dios, el pueblo de Israel en el que se bendecirá a todos los pueblos. Bueno, entonces ustedes tenían esta actividad. Pregunto si ya la han hecho y si alguno puede compartir pantalla. Dibuje en viñetas el texto bíblico. Según el texto, ¿qué le pide Dios a Abraham? A ver, ¿quién contesta esta pregunta? Hermanos Escobar. Profe, pues que iba a tener ¿Descendencia? mucha descendencia y que iba a salir del país para tener mucha descendencia. Ok. Y bueno, y allí lo sorprendente, muchas gracias, Laura Valentina, es que era un anciano, eran ambos ancianos, en una edad en la que se dice que ya no puede tener hijos. Carlos Darwin. Eh, en la primera pregunta, Dios le dijo a Abraham que tendría una descendencia como cuántas estrellas había en el firmamento. Muy bien, Carlos Darwin, correcto. Le promete una descendencia muy grande y va a bendecir a todos los pueblos por medio de ese grupo que él va a formar de los hijos de Abraham. Carlos, ya puedes bajar tu mano, te agradezco. Dios también le pide que salga de ahí, ¿no? Que salga de esa tierra, de la comodidad. Hoy en día se diría salir de su zona de confort. No sé si han estado alguna vez en alguna reunión donde hacen dinámicas de grupo y dicen, salga de su zona de confort. Donde usted se siente bien, hay que salir para mejorar y para cambiar. Les cuento que, por ejemplo, ahorita habló Carlos Darwin Paz Ballesteros. Yo tengo aquí la planilla, les muestro la planilla y voy anotando ya la participación de cada uno. Ya no es necesario que escriban en el chat, hablé, leí el texto, no, yo lo voy anotando aquí directamente. Solo al final, en un momento que yo les voy a decir, ustedes van a colocar su nombre al final. Yo les digo en qué momento para la asistencia. Entonces, miren, lo primero que hay que hacer en esta guía es esto, dibuje en viñetas el texto bíblico. ¿Alguno ya hizo esa actividad? ¿Ninguno? Entonces hay que hacerlo. ¿Listo? Todos deben realizar la guía en la carpeta, desarrollarla. ¿Por qué? Aunque estemos ahorita en la virtualidad y ustedes los que están en clase no me envíen cosas al correo, sino cuando faltan a clase, en todo caso todos deben llevar su carpeta. Allí tengo listo ya el sello para marcar, cuando tengamos clase presencial, marcar, sellar cada una de las actividades. Y debe tener una carpeta bien bonita, ¿cierto? Que es de color amarillo, dijimos, y de color amarillo, ¿verdad? Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Correcto, entonces cuando nos veamos en la presencialidad, Dios mediante, voy a pasar con el sello, colocando, marcando cada actividad. No hay disculpa para no tener la carpeta al día. Siguiente punto, entonces el texto que ya pasó toca hacerlo en viñetas, en caricaturas, dibujitos, según el texto que le pide Dios a Abraham. Tercero, según el texto, ¿cómo cambia la vida de una persona cuando siente el llamado de Dios a cumplir una misión? Pueden referirse a lo que pasó con Abraham o a lo que pasó con María. A ver, ¿quién habla aquí, por favor? Carlos Darwin de nuevo. Y después Catalina. Pues uno al cumplir una misión de Dios, pues se siente limpio, liberado, como si
Como si le hubieran quitado un peso de encima, ¿no? Para decirlo de una forma resumida. Bueno, Carlos, pero ¿sabes qué? ¿Te parece o sea, cuando uno descansa, según lo que dices, o sea, como le quitaban un peso de encima, entonces Abraham descansó? ¿Es eso lo que dice el texto, será? ¿O que piénsalo bien? ¿Sería que sí le quitó un peso de encima o qué le pasó? Era un viejito de 75 años. ¿Y qué le pidió? ¿Le quitó un peso de encima o lo puso a trabajar? A ver qué dicen los demás. Le- A ver, sigue Carlos. Sigue, ¿qué dice Carlos? Que, que al cumplir su palabra, pues yo creo que sí, ¿no? Ah, bueno, pero al cumplir, ¿y cuál era su palabra? Su palabra no era de quitarse un peso de encima. A ver, ¿qué dice Catalina Pérez? Pues la palabra de él era como abandonar las cosas que él quería, que era su familia, su hogar y todo eso, para cumplir la misión de Dios, y Dios a cambio le dio mucha descendencia. Catalina, y según eso, está muy bien lo que dices. Según eso, ¿será que sí, como dice Darwin, es quitarle un peso de encima, irse donde están los seres queridos? No, pero pues a cambio recibió descendencia, aunque seguía, pues por así decirlo, extrañando a su familia. Claro, no era fácil. Sí, bueno, muy bien lo que dice Darwin, que tal vez le quitó un peso de encima porque uno cumple y pues, pero el trabajo que no era, era el trabajo fuerte, irse de 75 años, a irse con la esposa a unas tierras desconocidas, se fueron con otras personas, con Lot, pero entonces no era fácil. Cuando Dios llama, pues está la tranquilidad de que uno hace la voluntad de Dios, pero es un trabajo pesado. Miguel Ángel Gallego. Pues yo me imagino que uno al, al cumplir la misión que Dios le pone a uno, yo me imagino que uno como que se siente recompensado con cumplir tal misión, pues de haber hecho lo que Dios le manda a uno. Correcto, pero sí, O con que los faraones, bueno, el faraón le ordenaba a sus hombres que lo devolvieran a la frontera con su mujer y todo lo suyo, igual con María, como con Jesús. muy bien, sí, correcto. Entonces están las dos caras de la moneda, como dijimos desde la oración. De una parte, como ustedes han afirmado y reafirmado, la tranquilidad que da, la satisfacción, la paz en la conciencia de haber seguido lo que Dios pedía, ¿cierto? De una parte eso, la alegría. Pero de otra parte, que la propuse yo, de acuerdo al texto, es que le tocó irse. Una persona de 75 años para ponerse a hacer un viaje largo, les tocó irse hasta Egipto, a tierra desconocida y a dejar la comodidad, a salir de la comodidad. Entonces, sí, la tranquilidad de cumplir la voluntad de Dios, pero la dificultad de exponerse a cosas nuevas. Bueno, ¿algo iban a decir los hermanos Escobar? No, señor. Ok, bueno, cuarto. Investiga por qué razones Abraham es considerado el padre de la fe en las tres grandes religiones monoteístas. Religión monoteísta es la que cree que Dios es uno solo. Dios es uno. Daniel Gómez. Profe, porque él creyó con todas las esperanzas y porque nunca dudó que Dios sí cumple lo que promete, aunque parezca imposible. Ok, sí, y que es el único Dios. Es el mismo Dios para judíos, para cristianos y para musulmanes. Abraham es el padre de la fe de las tres grandes religiones monoteístas. Los judíos lo llaman Elohim, Adonai, Yahvé, Jehová, ¿cierto? Los cristianos lo llamamos el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿cierto? Que es un solo Dios. Profesor, Y espérame, y los musulmanes lo llaman Alá, pero es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es el mismo? Porque en las tres grandes religiones está Abraham, es el escogido por ese único Dios para comenzar una gran nación. Hermanos Escobar. profesor, y también se le puso el padre de la fe, ya que Dios lo mandó también a sacrificar a su hijo para mirar qué fe tenía, y también por eso fue considerado el padre de la fe, ya que él, Dios le dice, dad lo que tengan más de importancia, lo que a ti más te agrade, y pues era su hijo, entonces tiene que ir a una montaña a sacrificarlo, y por la fe que él le tenía a Dios, entonces también se le consideró también el padre de la fe, por ese pequeño
sacrificar. Correcto, muy bien. Bueno, son varios detalles por los que Abraham es considerado el padre de la fe, ¿no? Y sería interesante después ver cuándo cambia el nombre de Abraham a Abraham y qué significa eso. Como bien dice el compañero Gabriel Felipe, sucedió también después de todo eso, cuando después el viejito al fin tiene un hijo, ¿cierto? Ya había tenido otro con la esclava, con Agar, que fue Ismael, y que se considera es el padre de los musulmanes. Eh, También él tuvo un hijo con Sara, su esposa, y pues le pide a Dios sí, que sacrifique al hijo. ¿Cómo así que Dios? Pero solamente le pidió para probar la fe. Ya cuando iba a hacer el sacrificio, recuerden que ellos practicaban una religión que tenía sacrificios de animales, pero Dios le pidió que sacrificara al propio hijo. Y Abraham, siguiendo su fe, sabiendo que Dios era capaz de hacer cualquier cosa y que tenía que cumplir la voluntad, va a sacrificar al hijo y ya Dios le detiene por medio de su ángel y no lo sacrifica, pero porque el mismo Dios ya probó la fe de Abraham. Entonces piensen también, cuando Abraham le pide que sacrifique al propio hijo, pues eso no es fácil. Como decía ahorita Darwin, que, que era como tranquilidad, sí, pero sacrificar al hijo, eso debe ser una cosa gravísima, ¿no? Entonces Dios cuando aparece y pide algo, sí da satisfacción, da tranquilidad de conciencia, pero pide cosas difíciles, como es que un anciano tenga que salir a buscar otras tierras, pero Dios le promete que va a ser padre de una gran nación, y después le pide, cuando parece que todo está más tranquilo, le pide que sacrifique al único hijo que tenía con la esposa, y pues difícil, ¿no? O sea, no, ¿qué quiero insistir? Es salir de nuestra comodidad. Hermanos Escobar. Profesor, es que le iba a decir que cambian las fechas entre la época que pasó eso. Ellos dicen que tuvieron 75 años, pero si realmente miran, no tuvieran esa edad, porque las fechas cambian, ¿no? Como acá tenemos un horario que estamos en abril, en mayo, allá pueden estar en junio. Cambian las fechas, profesor. Bueno, claro que es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces aquí cambiar que no eran 75 tocaría discutirlo, ¿listo? Pero era un anciano en todo caso. Bueno, hay otros textos donde sí es claro, porque dice, por ejemplo, que Noé vivió 900 años y que otro vivió 1000 años, ¿no? Pero aquí sí es posible, o sea, en tiempo, porque acuérdense, desde Génesis 12, antes de Abraham, pues había aparecido la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, de los hijos de Noé, etcétera. Y por allá en esos patriarcas se habla en esos, perdón, los primeros seres de la historia, se habla porque los patriarcas comienzan acá, con Abraham, Isaac y Jacob. Pero antes de esos otros personajes, se hablaba de que duraban 1000 años. Ahí es donde tú te refieres a eso, eh, Gabriel. Resulta que ya desde aquí comienza un relato histórico. Acuérdense, antes de Génesis 12 se puede considerar como relatos mitológicos, que son más simbólicos que históricos, pero dicen una verdad. Por ejemplo, que Dios creó el mundo y que el hombre pecó, ¿no? Aquí comienzan relatos más apegados a la historia, que realmente sucedieron. Entonces, desde Génesis capítulo 12 a 24, que es la historia de Abraham. Y yo pensaría que si es un anciano actualmente, sí, 75 años, esa sería la edad en la que salió efectivamente Abraham de su tierra, de Ur, se llama de Ur de los Caldeos. Bueno, quinta pregunta. Pregunta a tus padres sobre lo que tuvieron que pasar cuando decidieron irse a vivir juntos. A ver si sí fue fácil, así como le pasó a Abraham que se fue con Sara. Si ha sido importante Dios en esa decisión, redacta su historia brevemente. Entonces yo quisiera, por favor, que la próxima vez que nos veamos, Dios mediante en 20 días, ustedes tengan desarrollados estos 5 puntos y algunos de esos puntos los tengan escaneados, por ejemplo, las viñetas para que nos muestren, ¿no? Por ejemplo, y que esa sería la que hay que escanear. El resto se puede leer, ¿no? Pero para escanear, escaneenme esto, por favor.
dibujar en viñetas el texto bíblico, cuando lo tengan ya bien bonito a color, y esto para leer también de su historia personal. ¿De acuerdo, compañeros de grado octavo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. listo. Después, a ver, en la segunda guía, de una vez les voy a ir adelantando. Ustedes ya sabemos la tarea que tenemos. Vamos a continuar hablando de Abraham y, por ejemplo, la prueba, sí, el sacrificio de Isaac, o que Dios le pide el sacrificio porque finalmente no se realiza. Vamos a hablar de las fiestas bíblicas, que es una temática importante en el pueblo de Israel. Después de Abraham viene, el pueblo crece y el pueblo, recuerdan, termina esclavo en Egipto, regresan a Egipto los descendientes de Abraham y allí son esclavizados, ayudan en la construcción de ciudades egipcias y viven pobremente, con muchos impuestos, algo parecido a lo que está pasando ahorita en Colombia. Y entonces quieren escapar los judíos, pero no hay quien, y Dios escucha el clamor del pueblo, que es el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, y llama a Moisés, ¿cierto? Para que ayude a liberar al pueblo. Después Moisés libera al pueblo con la ayuda de Dios, o mejor, Dios libera al pueblo con la ayuda de Moisés y les da las tablas de la ley y se organizan una serie de festividades judías. Hoy quisiera presentarles, pero entonces primero desarrollen esto, ¿listo? Primero desarrollen esto y después nos metemos en fiestas judías. A ver, quisiera compartir al menos una o dos fiestas judías. ¿Listos? Ya les cuento. Entonces voy a compartir aquí un video de una fiesta judía. A ver qué opinan. La fiesta de Purim, vamos a ver. Profe, no más el punto 1 o el punto, no, todos los 5 puntos, sino que digo que del punto 1 hay que hacer, ojalá lo tengan escaneado para poder compartir el pantallazo. Y los otros puntos tenerlos desarrollados y los leen en el momento. Bueno, vamos a ver una fiesta judía. Muy buenos días. Shalom. Nos encontramos a escasos días de la fiesta de Purim. Purim es una de las fiestas más esperadas en el calendario judío. En un rollo como este, de la reina Esther, se narra cómo esta reina salvó a todo su pueblo de la muerte por el decreto del malvado Amán en el reinado del rey Asuero en Persia. De Purim hemos tenido la suerte de hablar con el gran rabino de Jerusalén, el Rab Shlomo Moshe Amar. El Rab Amar se desplazó a Madrid en el marco de la segunda conferencia interreligiosa e intercultural organizada por la Fundación Epsen. La importancia del diálogo y la solidaridad intercultural e interreligiosa y la importancia de transmitir esta tolerancia religiosa en los marcos educativos fueron algunos de los temas que se trataron en esta conferencia. Congresos como este son importantes porque el hecho de dialogar entre las diferentes religiones lleva al entendimiento, a la comprensión mutua. Y cuando reina la comprensión entre los líderes de las religiones, influye también en sus fieles, porque cada uno lo transmite y educa en ello. Y tal y como yo lo veo, este es uno de los mejores caminos para llegar al diálogo y alcanzar el camino de la paz. Hay que erradicar esta fobia, pero no lo podemos hacer. En estos tiempos convulsos, en los que la concordia y la paz se ven amenazados desde muy diversos puntos, desde muy diversos frentes, cualquier contribución que pueda preservar a la concordia y a la paz
sin duda debe ser acogida con entusiasmo y debe ser muy bienvenida. Entre los niños y a veces también para algunos adultos, Purim se percibe como un día de juegos, de disfraces, de diversión, y efectivamente Purim es un poco de todo eso, porque ¿cómo podemos acercar a los niños a una vivencia así? Debemos pensar en cosas que entusiasman a los más pequeños, permitirles disfrutar y sobre todo participar. Pero la festividad de Purim es una festividad muy profunda, simboliza el día en el que Amán, el malvado, proclamó su edicto para destruir y aniquilar a todos los judíos, hombres, mujeres, niños, en un solo día. Amán consiguió convencer a su rey, a Asuero de Persia, y recibir de él el poder para llevar a cabo su proyecto de aniquilación. En aquel tiempo, el pueblo judío no habitaba en su tierra, no tenía líder y tampoco ejército para defenderse. El sabio Mordejai reunió a todos los niños para que fueran ellos precisamente los que dirigieran sus oraciones a Dios. Y así clamaron a Dios y se aferraron a la Torá, y Dios escuchó sus plegarias. Y ocurrió el milagro. No solo se anuló el decreto, sino que este mismo se volvió en contra de los que habían tramado la destrucción, haciendo caer a los malvados en su propia trampa, en su propio complot destructivo. Creo que es un poco similar a lo que ocurre con los terroristas hoy en día, que matan y asesinan sin importarles que son inocentes. Desgraciadamente, primero asesinan y luego buscan la justificación de sus actos. Pero es porque el motivo básico de ello es el derramamiento de sangre. Son personas que son peores que animales en este sentido. Y cuando consiguen el poder, lamentablemente, podemos ver para qué lo usan. Incluso entre los de su mismo pueblo y creencias. Lamentablemente, lo tenemos día a día en las noticias. Recientemente, atentaron contra personas que estaban rezando en una iglesia. Mataron a 36 de ellos. Hace poco, en Manhattan, no hace mucho en Las Vegas, siempre han existido personas malvadas. Pero lo que ocurrió en Purim es que este mismo mal se convirtió en un arma arrojadiza y los malvados tuvieron que sufrir su propio mal. Dios escuchó las plegarias de los más pequeños, las oraciones, cuando vienen de un corazón puro como el de los niños inocentes, que todo lo que necesitan es vivir en paz. Y cuando en Purim vinieron estos malvados a destruir y aniquilar, Dios escuchó la plegaria y convirtió estos proyectos de destrucción para que los que lo habían tramado probasen un poco de lo que habían preparado para otros. Esta es una de las enseñanzas más singulares de Purim. Lo que tramas para otros, al final se vuelve contra ti. Y esto supuso el final de estas personas. Este concepto incentiva a las personas, anima no solo a los judíos, sino al mundo entero, a la humanidad, de no ceder ante el mal. Debemos de orar a Dios, pero cuando está en nuestras manos, tenemos que mostrar nuestro rechazo del mal. Y Purim es un magnífico ejemplo de lo que ocurre cuando se lucha por la paz y no se cede ante el mal. Y no nos desesperamos por causa de las dificultades. Siempre hay que pedirle a Dios ayuda, como en Purim, que los judíos no se podían defender, pero la oración les protegió. El texto dice, los judíos disfrutaron de luz y alegría. La luz precedió a la alegría. La oscuridad viene representada por el mal que asolaba la tierra en ese momento. Y cuando llega la redención, se vive como una explosión de luz de la que emana esta alegría especial. A los niños cuesta más trabajo hacerles comprender todos estos matices, por lo que los transmitimos de una manera en la que ellos puedan participar y expresar. Cantan, bailan, teatralizan estos acontecimientos, se intercambian regalos. Nuestros sabios fijaron el día de Purim como día de alegría que se celebra con una comida festiva. Pero además se regalan ricas comidas.
entre los compañeros y amigos, primero para que reine el compañerismo y la amistad, y eliminar las tensiones que se pueden generar en las relaciones. Esto es muy importante. Y por otro lado, también se nos enseña a regalar comida a las personas menos favorecidas. No nos olvidemos que hay personas que también quieren festejar, pero desgraciadamente no tienen con qué. Eso ocurre también en nuestros días y en nuestra sociedad. Todavía, lamentablemente, hay personas que necesitan unas monedas, personas que no tienen las necesidades básicas cubiertas. No nos olvidemos de ellos cuando nosotros estamos celebrando. Cuando la persona está alegre es maravilloso, pero a veces en esa alegría solo se ve a sí mismo y a su entorno inmediato y se olvida de que existen necesitados, personas que sufren. Hay que tenerlas presentes, preocuparse por ellos y, por supuesto, lo ideal sería llevarles alegría también. Recuerdo que hace un tiempo estuve en Tailandia. Había pasado ya un año después de que la desgracia asolara el país. Fue después del tsunami. Reunieron a 1000 niños huérfanos. Habían perdido a sus padres en este terrible tsunami. Se organizaron desde varios países, América, Australia, Canadá, etc. Y consiguieron que cada uno de estos niños recibiera un regalo, un bonito regalo, y así llevar un poco de alegría a estos corazones oprimidos. Yo era parte de la comitiva y me pidieron que les dirigiera unas palabras. Era muy difícil. Apenas había pasado un año de que sus vidas se trastocaran para siempre cuando perdieron a sus padres en esta desgracia. Recuerdo que se encontraba con nosotros un periodista de un conocido periódico de Londres y me comentó un poco extrañado: usted es el rabino del pueblo judío, pero usted sabe que estos niños no son judíos y a pesar de todo ha venido usted aquí para colaborar. Le dije que si de verdad creía que eso era lo más importante, alguien puede creer que porque una persona no profesa tu religión, no te va a importar o no te vas a esforzar en ayudarle. El patriarca Abraham, cuando escuchó que Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra debido a sus actos perversos, era la caridad por excelencia. Practicaba y enseñaba a todos cómo ser sensible al otro, acoger a los necesitados, dar de lo tuyo. En Sodoma y Gomorra era exactamente lo opuesto. Estaba penalizado bajo pena de muerte el ayudar a los pobres, basado en la filosofía de que ayudar a los pobres significaría promover el que no se esforzaran, no trabajaran, y que así el país se destruiría. Abraham se opone a este concepto de vida, ya que está escrito: y se establecerá un mundo de caridad. Pero ellos no quisieron escuchar, y Dios le anuncia a Abraham que Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Abraham en ese momento no dice: yo tenía razón y vosotros estabais equivocados, sino al contrario, se para delante de Dios y pide clemencia por estas personas con una de las plegarias más hermosas que existen. Intenta, como si dijéramos, convencer a Dios para que revoque su decreto. El juez de toda la tierra no hará un juicio justo, morirán justos por malvados, y empieza a argumentar: a lo mejor hay 50 personas inocentes, 40, 30, 20, tal vez hay 10 justos. Intenta defenderlos, y si preguntamos: ¿defender a quién? ¿A aquellos que lucharon contra él? ¿Que lucharon contra su ideología? Pero la bondad de Abraham no tiene límites, es incondicional. También nosotros debemos saber, cuando acudimos a ayudar a otras personas, que no depende de su ideología, sino ayudarle en lo que necesite, de manera incondicional. Luchar contra el mal y erradicarlo.
Purim para nosotros es el estandarte que nos recuerda que podemos vencer al mal. El rabino Amar nos ha contado también en el marco de esta entrevista cómo él, cuando era niño y nació fuera de Israel, soñaba con llegar a Jerusalén. La idea de ser hoy el gran rabino de esta maravillosa ciudad lo llena de emoción. Yo nací en Marruecos y en mi infancia, como cualquier niño de la diáspora, la tierra de Israel era el paraíso. Nos quedaba tan lejos, tan imposible de acceder, como un sueño. Recuerdo que en los libros teníamos un dibujo muy simple, algunas líneas muy simples, en horizontal y algunas en vertical. Y nos decían, es el muro de los lamentos. Y nosotros soñábamos con que algún día podríamos llegar. Hoy, gracias a Dios, podemos acudir al muro occidental a rezar. Se puede acudir a Jerusalén, se puede vivir en ella y la estamos viendo florecer cada día. Me siento cada día abrumado por este honor y por el respeto que siento de representar de alguna manera a la ciudad de Jerusalén. Esta es la ciudad que el rey David construyó y en ella reinó. Desearía aprovechar la ocasión para bendecir a todas las comunidades, sus líderes y a todo el pueblo español en general. Que Dios los bendiga con la paz, con una convivencia en armonía entre los distintos pueblos y que todos luchemos juntos en contra del mal. Y a ese momento esperamos llegar muy pronto, si Dios quiere. Bueno, muy bien. ¿Cómo les pareció? ¿Qué les gustó de todo lo que comentó el rabino de Jerusalén? A ver, algunas intervenciones. Ya vamos terminando nuestra clase. ¿Qué les llamó la atención de todo lo que él comentó? ¿Sí me escuchan? Profesor, sus fiestas fue lo que Sigue. más me interesó, ya que esas fiestas son muy interesantes, ya que están basadas en la antigüedad. Ok. En las fiestas que se hacían en la antigüedad, ¿no? Sí, muy bien. A ver, o sea, sí, están desde antiguo. Y esa fiesta se parece mucho por ejemplo, aquí sería como al Halloween, pero con otro significado totalmente distinto, ¿cierto? Era de celebrar que Dios había salvado al pueblo del malvado Amán, ¿cierto? Y por eso hay fiesta y hay regalos, o sea, se parece como a la Navidad en los regalos y se parece al Halloween en los disfraces. Y es algo así que recuerdan con luces y con regalos que Dios liberó al pueblo. O sea, como tú bien dices, y te agradezco el comentario, Gabriel Felipe, las fiestas judías recuerdan esa historia del pueblo. Y hay varias, ahorita les mostraba en la guía está. Ellos celebran, y no es solamente acordarse, sino que Dios hoy también salva al pueblo de los malvados, ¿no? ¿Qué iba a comentar el compañero que levantó la mano también, por favor? Se me levantó la mano sin que... Bueno, Carlos, ¿algo ibas a decir, Carlos Darwin? No. Bueno, bien. Les voy a pedir, por favor, entonces ya saben la tarea, ¿no? Que es desarrollar esos 5 puntos de la primera parte de la guía 2. Pero adicionalmente, les pido, por favor, que lean y ustedes me van a contar. Entonces, el que lo haga va a tener una nota especial o la que lo haga. Hay que leer Génesis, que es el primer libro de la Biblia, del capítulo 12 al capítulo 24. Es toda la historia de Abraham. Pero tenerlo claro, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó con Abraham? Que salió de Ur de los Caldeos, que fue a Egipto. Luego viene lo que cuentan allí, que cuando Dios quería destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra,
y que Dios le pide lo que contaba el patriarca el rabino de Jerusalén, que el líder judío allí de Jerusalén, y Dios le pide que va a destruir a Sodoma y a Gomorra, que eran las ciudades que cometían mucho pecado, y Abraham intercede, les pide le pide a Dios que no lo haga. Finalmente sucede la destrucción porque no hay ningún justo, no hay ninguna persona buena por la que Dios quiera salvar a Sodoma y a Gomorra. Un momento. Y luego viene la historia de Isaac, el hijo al que Dios le pide que sacrifique. Creo que levantó la mano, los hermanos, hermanos Escobar. Sí, señor. Profesor, ¿Sigue? no fue en Sodoma y Gomorra, que fue como un tío, un primo de Abraham, que lo saca con la familia, que era la esposa, las dos hijas y él. Y la esposa es la que voltea a mirar y queda convertida en piedra. Y entonces a lo Correcto. que ellos salen es cuando se crean los pueblos enemigos de Dios. A lo que las hijas tienen relaciones con el papá y crean dos pueblos enemigos de Entonces, mira, para aprender y conocer esta historia bien, como tú cuentas allí, algunos aspectos, lean de Génesis 12 a Génesis 24. Una tarea adicional, ¿no? A las 5 punticos sencillos que están en la guía. Hace falta leer esos capítulos para entender bien la historia de Abraham. Toda la historia de Abraham, del 12 al 24 del libro del Génesis, capítulo 12 al capítulo 24. Y si quieren pueden colocar un resumen de 2 renglones, de 3 renglones de cada capítulo y lo conversamos la próxima vez, ¿de acuerdo? ¿Qué va a seguir en el curso de religión? Pues vamos a seguir, ya les voy a mostrar acá la guía, nuestra guía. Aparecen las fiestas judías. Entonces viene ya después toda la historia de Moisés. Aquí vamos muy rápido, ¿verdad? Todo lo que hay que trabajar. Miren las preguntas. ¿Cuáles son las festividades judías? ¿Qué se celebran en esas fiestas judías? Investigar el nombre de todas las fiestas judías. Escoja una de esas fiestas judías e investigue qué se celebra, por qué, cómo, cuándo, quiénes, dónde. ¿Qué texto bíblico ordena la celebración de esa fiesta? ¿Por qué es tan importante la celebración semanal del sábado para los judíos, el Sabbat, el Shabbat? ¿Por qué es importante reunirnos como creyentes de una religión al menos una vez a la semana? Entonces, por favor, si ustedes gustan, ojalá todos, ya pueden ir desarrollando también la segunda parte. Listo para ir terminando la guía número 2. ¿Cómo les parece esta guía que estamos trabajando de religión? La guía 2 de grado octavo. Interesante, profe, porque así se puede saber cosas de Judá, de lo que pasó, y hablar de Abraham, que no nos sabíamos bien la historia, para conocer. Correcto, correcto. Entonces, mira, muy bien, estamos aprendiendo historia. Religión no es clase de ética. Religión no es clase para decir que comportarnos bien. Sí, pues lógico, hay que cumplir los mandamientos, hay que hacer bien al prójimo y demás. Pero religión también es cultura, es historia y hay mucho que leer y que estudiar. Les pido por favor que lean y me van a contar dentro de 20 días quiénes lo hicieron y si tienen el resumen de 3 rengloncitos va a tener una nota especial de Génesis 12 a Génesis 24, la historia de Abraham. Mariana, ¿qué querías decir, Mariana Delgado? No, profe. ¿Cómo te pareció el trabajo de hoy, lo que hemos desarrollado? Pues chévere porque yo no sabía esa parte de la historia de Abraham y la esposa cuando fueron a Egipto. Muy bien. Y lo de las fiestas judías y demás, y sabernos ubicar en los libros bíblicos, que como les digo, no es solo catolicismo y cristianismo, no, estamos aprendiendo en este momento religión judía. Por favor, recuerden eso que les decía ahorita, religión no es solamente normas, no son normas, y por eso la gente se aburre tal vez cuando religión se vuelve solo, portémonos bien, o algunos dicen, no hagamos religión, hagamos ética, que la ética es la que le dice a uno cómo comportarse. Religión tiene eso, pero además de esas normas, me dice por qué, me explica la historia
todo lo que ha sucedido en la historia, y me cuenta una cultura, y tiene que ver con obras de arte, ¿no? Con pintura, arquitectura, música, teatro, literatura, de todo tiene la religión. Entonces, es bien interesante, una forma también de estudiar historia. Les agradezco mucho. Por favor, escriban en el chat en este momento nombre completo. Sé que todos están en 801 porque es el único octavo que tenemos en el colegio. Entonces, en la mañana, escriban nombre completo y el chat y ya se pueden ir desconectando. Que estén muy bien. Saludos en sus casas. Dios los bendiga. Feliz día para todos y todas. Profe. Dime, Juan David. Chao, profe. Chao. Chao, que estén bien. ¿La pasaron bien? Adiós, profe. Sí, estuvo interesante la clase. Bueno, nos vemos en 20 días, Dios mediante. Que estén muy bien. Hasta luego. Escriban el nombre completo y se van. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.